Hola, hoy vamos a hablar de la reforma universitaria en la Argentina, la reforma universitaria de 1918. Vale decir que se dio durante la presidencia Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen avaló este movimiento estudiantil. La Universidad de Córdoba había sido creada en 1613, o sea que su fundación es previa al Virreinato del Río de la Plata. La otra universidad importantísima de la zona, es la de Chuquisaca, que había sido creada el siglo anterior. Esta universidad tiene una importancia fundamental porque era fundamental el Virreinato del Perú. De hecho, muchos de nuestros próceres, Monteagudo, Castelli, el mismo Mariano Moreno, cursaron en la Universidad de Chuquisaca. Recién en 1624, o sea, 2 siglos después, se va a crear la Universidad de Buenos Aires. Y la Universidad de La Plata se va a crear junto con su fundación. ¿Cómo era esta Universidad de Córdoba allá por el 1600? Bueno, había sido diseñada de acuerdo al prototipo de la Universidad de Salamanca, la más importante en ese momento universidad española, y va a tener un carácter confesional. La Iglesia tendrá una incidencia total y absoluta sobre sus claustros, sobre su formación. Todas estas circunstancias, unidas al papel preponderante del profesor, que no permitía ninguna discusión. El profesor daba clases, el alumno escuchaba y después daban examen. Y este era todo el contacto que había entre alumnos y profesores. Todo esto, y en un clima democrático que se gestó justamente con el advenimiento de Yrigoyen al poder, los estudiantes universitarios de Córdoba, allá por 1917, empiezan a generar un determinado malestar, porque quieren innovaciones en esa universidad tan cerrada. Las facultades gobernadas por las academias, en manos de miembros vitalicios, fieles representantes de la política previa a 1916, se resisten a todo cambio que ponga en peligro su dominio. Los estudiantes luchan para modificar los estatutos universitarios, renovar la planta de profesores, cambiar los planes de estudio, las normas disciplinarias y acabar con un sistema de gobierno académico anticuado dirigido por los conservadores. Dentro del movimiento reformista conviven radicales, socialistas e independientes. Esta reforma universitaria es considerada un antecedente de las revueltas del Mayo francés de 1968. Y además, en nuestra historia nacional, la Facultad de Medicina de Córdoba, junto con un proletariado muy disconforme, van a ser las cabezas del Cordobazo. Esto va a suceder más de 50 años después de la reforma universitaria. Los universitarios, los estudiantes, se van a dar un manifiesto que luego se llamó el Manifiesto Liminar. ¿Qué pretendían? El cogobierno, por ejemplo, que los universitarios tuvieran incidencia en las decisiones universitarias. La extensión universitaria, que no fueran un claustro cerrado como lo era hasta ahora, sino que tuvieran un vínculo con la comunidad, que los universitarios tuvieran la posibilidad de hacer investigación. También van a pedir la libertad de cátedra,
la autonomía universitaria para que su política no estuviera ligada a la política de turno, y también pedirán, entre otras cosas, el concursos de oposición entre los profesores. Todas estas cosas le fueron otorgadas a la Universidad de Córdoba, a la Universidad de Buenos Aires y a la Universidad de La Plata, que eran las tres universidades que existían en el país en ese entonces. Había otras dos universidades que eran provinciales, las de Santa Fe y las de Tucumán, que en pocos años más se van a nacionalizar. O sea que esas serían las 5 universidades más importantes y más antiguas de nuestro país. Los reformistas cordobeses se van a definir como un movimiento político, pedagógico, con vocación latinoamericana y antiimperialista. Bueno, en líneas generales, esta es la reforma de 1918.